Caso clínico, infección en pie diabético. Tenemos a Jesús Chávez, hispano de 67 años, quien consulta por una uña encarnada que se infectó hace varias semanas y ahora todo el pie está hinchado. Paciente masculino de 67 años de edad, quien nota hace 3 semanas la inflamación y enrojecimiento del hallux derecho debido a una onicocriptosis, es decir, una uña encarnada. El paciente trató de arreglarla con tijeras y pinzas. La inflamación empeoró progresivamente y desde la segunda semana nota presencia de exudado espeso y maloliente. El paciente se encontraba en México de vacaciones y ahora está en Nuevo México, donde vive. En sus antecedentes, tenemos que el paciente tuvo una hospitalización de hace 2 meses por el estado hiperglucémico y preosmolar. Tuvo una amputación de segundo dedo del pie izquierdo hace 1 año, la cual fue secundaria a una infección del pie diabético. Cuenta con diabetes mellitus tipo 2, el cual fue diagnosticado hace 18 años. Tiene hiperlipidemia, hipertensión arterial, falla renal crónica, consume de 4 a 5 cervezas por día y no cumple con medicación y glucometría. Esto es un punto importante porque esto hace que nuestro paciente sea aún más propenso a sufrir de un pie diabético. En tanto los medicamentos usados por el paciente tenemos el Lantus-Solostar, 40 unidades una vez al día, que esta es una insulina glargina que es de larga duración. Tenemos Amaluk Kipen, que son 12 unidades con cada comida. Esta es insulina Lispro, que es de corta duración. Tenemos metformina de 1000 miligramos 2 veces al día. Aspirina 81 miligramos una vez al día, lisinopril 20 miligramos una vez al día y atorvastatina 40 miligramos diarios. En tanto los signos vitales tenemos que su presión arterial está a 127/79, su pulso está en 92, frecuencia respiratoria en 20, su temperatura está en 38.4, su peso 60, su talla es 1.55 y su índice de masa corporal es de 25. En tanto la revisión de sistemas tenemos unas alteraciones que en este caso son las que observamos los asteriscos. Entonces en la piel tenemos que la piel está cálida, gruesa y muy seca. En abdomen tenemos el signo de Bloomberg positivo, el cual nos indica una irritación peritoneal, tiene una distensión abdominal y no hay presencia de masas. Y en las extremidades contamos con un edema grado 2, el cual indicando que llega hasta la rodilla, con sensación disminuida en pie derecho. Hinchazón e induración se extiende desde el primer metatarsiano hasta la parte medial del pie, 4 centímetros por 5 centímetros, acompañado de celulitis. Hay un drenaje purulento y maloliente en una herida, la cual tiene una profundidad de 2 centímetros. El pulso pedial está presente pero disminuido. Las uñas de los pies tienen hongos, también, aparte de tener hongos, son uñas gruesas y largas. Y en el examen neurológico se demostró una disminución de la sensación al tacto ligero de las extremidades inferiores en ambos pies. Esto puede relacionarse a la neuropatía diabética. En tanto los resultados del laboratorio contamos con una hemoglobina glicosilada elevada que se encuentra en 11.8% y lo normal es que esté por debajo de 5.7%. Contamos con un BUN también elevado que se encuentra en 30 y lo normal es de 6 a 20. Contamos con una glucosa 323 sabiendo que el rango normal es de 70 a 100. Tenemos un ESR en 73 y teniendo en cuenta que lo normal es 20. Los glóbulos blancos están 17.300, donde su rango normal es de 4.000 a 10.000. Las células polimorfonucleares están en el 78% y lo normal es entre 40 a 75%. Y ya los linfocitos se encuentran disminuidos, que están 7% y el rango normal es de entre 20 y 45%. Aquí esto me está comprobando de que es un paciente que no sigue su tratamiento para la diabetes y probablemente por los últimos 3 valores anteriores me está indicando una infección. Por otro lado, ya los resultados de rayos X, entendemos que en el pie derecho hay inflamación de tejido blando desde el primer metatarsoide hasta el medio pie. No se observó recolección de líquido y no hay evidencia radiográfica de erosiones que sugieran osteomielitis.
Ya hablando de la lista de los problemas de la farmacoterapia del paciente, tenemos que la insulina con los hipoglucemiantes orales es de riesgo C, es decir, que debe ser monitoreada ya que se puede ocasionar hipoglucemia. En otro punto tenemos metformina con alcohol, esto es de riesgo X, es decir, que no se puede dar, ya que puede generar acidosis láctica. Solamente el consumo de alcohol de forma aguda causa acidosis láctica y al combinar con metformina se potencia el riesgo de desarrollar acidosis láctica. Otro punto es la aspirina con alcohol, este es de riesgo D. Se debe considerar la modificación de la terapia, porque esto puede llegar a generar hemorragias. El alcohol puede aumentar el efecto tóxico de la aspirina, el cual es el aumento de hemorragia. Un paciente que toma 3 o más bebidas alcohólicas está aumentando el riesgo de sangrado mientras toma aspirina. Por otro lado tenemos los IECA con antidiabéticos, que es de riesgo B, es decir, que no necesita modificación, pero eso puede generar hipoglucemia. Los IECA se han considerado una buena opción en enfermos hipertensos y diabéticos porque no incrementan la glucemia, no modifican desfavorablemente el perfil lipídico y contribuyen a prevenir la nefropatía diabética, ya que puede aumentar la sensibilidad a la insulina. Por otro lado tenemos el IECA con ASA, esto es un riesgo C, es decir, que debe ser de terapia monitoreada, ya que esto puede disminuir el efecto vasodilatador. Se tiene que tener en cuenta que está en dosis antiplaquetario, pues en el caso del ASA que está en 81 miligramos. Los antidiabéticos con ASA, cuando son mayor a 3 gramos por día, es de riesgo C, es decir, que debe ser monitoreada, ya que este puede generar hipoglicemia. Y en el caso de metformina en nuestro paciente cuenta con una tasa de filtración glomerular de 25 y la metformina está contraindicada en el paciente con filtración glomerular menor a 30. Teniendo esto en cuenta, entonces, hay una diabetes mellitus tipo 2 mal controlada donde se evidencia en la glicosilada de 11.8%, donde el objetivo es por debajo del 7%, y un episodio reciente de un estado hiperglucémico hiperosmolar. La metformina contraindicada en este paciente dado su creatinina de 2.4, sin embargo su función renal puede mejorar con hidratación y esto debe ser monitoreado. Incumplimiento con medicamentos y monitoreo de glucosa en casa, infección micótica de las uñas requiere tratamiento y recientemente viajó a México donde los antibióticos no son controlados y la resistencia a antibióticos es alto. El paciente puede haber tenido una automedicación para su infección o pudo haber adquirido patógenos resistentes. Bueno, de los signos que nos guían hacia la presencia de una infección tenemos un edema grado 2, un eritema y un exudado espeso y maloliente característico de una infección ulcerativa en piel. Además está el dolor, la fiebre de 38.4, los glóbulos blancos elevados, los polimorfonucleares elevados y los linfocitos disminuidos, que se pueden explicar dada la inmunosupresión generada por la diabetes descontrolada. Y por último, los rayos X que muestran la inflamación de los tejidos blandos. Este paciente tiene unos riesgos de infección muy característicos como lo son la diabetes mal controlada, la edad, el tiempo que lleva con el diagnóstico de diabetes, tiene un mal cuidado de los pies, ya tenemos un antecedente de una amputación del segundo dedo del pie izquierdo. Además, el mal cuidado de los pies se ve también reflejado en la utilización de tijeras y pinzas para tratar su uña encarnada. Y pues el antecedente reciente de hospitalización y de su viaje a México. Ya entrando más en detalle, los organismos más comunes en la infección de úlcera en pie diabético son Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa y los gramnegativos anaerobios. Como objetivos terapéuticos tenemos obviamente controlar la hiperglucemia que tiene el paciente, erradicar la bacteria de la infección, sanar la úlcera en el pie, para prevenir el desarrollo de la osteomielitis y la necesidad de amputar el pie. El factor que sigue es el factor más importante. Se debe educar al paciente para que tenga un control de su patología. El paciente tiene que entender su patología porque debe aplicarse la insulina, porque debe seguir el tratamiento que el médico manda y tener prevención en los factores de riesgo y evitar complicaciones. En tanto a la terapia no farmacológica, pues
lo más importante aquí es la psicología, el grupo de apoyo para disminuir el consumo de alcohol, que puede ser un poco cultural, por lo cual es bien difícil combatir ese hábito, pero se debe hacer. Claramente se debe también remitir a nutricionista para hacer un plan de alimentación acorde a la enfermedad y la necesidad del paciente. Realización de ejercicio dentro de las capacidades que tiene el paciente, ya que es un paciente de edad mayor. Hablando un poco más de medicamentos, pues las alternativas para el tratamiento empírico de infección en pie diabético dependen de las características de la úlcera y del régimen de agentes infecciosos. Si el régimen es contra Streptococo y Staphylococcus meticilin sensibles, se puede comenzar con doxicilina o dicloxacilina. También se puede amoxicilina más clavulanato o clindamicina. Para el régimen contra Streptococcus y Staphylococcus aureus meticilinos resistentes, pues damos clindamicina o linezolid o cefalexina o dicloxacilina, más trimethoprim-sulfa o doxicilina. Y si el régimen es contra Streptococcus, Staphylococcus meticilin resistente y contra un aerobio o anaerobio gram negativo, le damos trimethoprim-sulfa más amoxicilina o le damos clindamicina más una quinolona, que puede ser cipro, levo o moxifloxacino. Entonces nuestro plan óptimo empírico, según la característica de úlcera, la cual es una herida con inflamación local extensa con 2 centímetros de profundidad y drenaje maloliente, tenemos un grupo de posibles microorganismos responsables, que serían prácticamente todos los de la columna derecha. Por lo tanto, escogemos el régimen contra el estreptococo y Staphylococcus aureus meticilin resistentes y aerobios y anaerobios gram negativos. Entonces utilizamos clindamicina, ya que no necesita ajuste en falla renal y hepática y es la primera línea de elección en infección de tejidos blandos. Y a eso le sumamos ciprofloxacina, que es de segunda generación de las quinolonas, y se sigue el orden de las generaciones para evitar resistencia. Las dosis serían de 600 a 1200 miligramos 2 o 4 veces al día y ciprofloxacino con un ajuste en paciente en falla renal que sería de 250 a 500 miligramos cada 24 horas. Para hacer un plan de seguimiento al tratamiento clínico, por laboratorio se manda una prueba de sangre para ver la glucemia, el funcionamiento renal y los glóbulos blancos si han disminuido o aumentado según el avance de la infección, la velocidad de sedimentación globular y la PCR para evaluar el edema y la inflamación, y radiografías para hacer un seguimiento a la inflamación de los tejidos blandos y saber si se ha infectado el hueso. Por último, preguntar si el paciente ha tenido algún evento secundario a lo largo del tratamiento, como náuseas, vómito, diarrea o mayor erupción cutánea. Ya teniendo los resultados de cultivo, encontramos que la infección da positiva para Staphylococcus aureus y para Bacteroides fragilis, con sensibilidad a vancomicina, a linezolid, a quino y dalfopristina y daptomicina. Entonces, como alternativas para el tratamiento de esta infección, nos quedamos con vancomicina, que es el tratamiento de primera línea para el Staphylococcus aureus meticilin resistente, el linezolid, que el problema es que aumenta el riesgo de hacer una acidosis láctica y trombocitopenia. Por otro lado tenemos la daptomicina, que no se puede tomar con las estatinas por riesgo aumentado de rhabdomiólisis. La quino y dalfopristina, que son medicamentos que actúan al nivel de síntesis de proteínas, pero son reservados para las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina. El metronidazol, que es para anaerobias estrictas del tracto gastrointestinal como la Bacteroides fragilis, y por último la telavancina, que es reservada para la resistencia bacteriana o falla en la primera línea de tratamiento en bacterias gram positivas. Ahora sí, nuestro plan farmacéutico óptimo teniendo en cuenta el cultivo sería vancomicina intravenosa 1 gramo cada 48 horas más metronidazol oral 500 miligramos cada 8 horas. Seguimos con el tratamiento de la aspirina de 81 miligramos una vez al día, atorvastatina 40 miligramos diarios, lisinopril de 2.5 a 5 miligramos una vez al día. Esta dosis es propia de insuficiencia severa de filtración glomerular, ya que nuestro paciente tiene una filtración de 25 milímetros. Vamos a seguir con la lantusolar 40 unidades. Y ya por último, pues lo que habíamos dicho, para asegurar una terapia exitosa con el paciente, debemos educar y concientizar al paciente sobre su enfermedad.
Y pues básicamente lo que debe cumplir es no consumir alcohol, mantener reposo, una dieta saludable, un buen control glucémico, cumplir antisepsia del pie, cumplir los horarios del medicamento y las indicaciones del médico tratante. Y para la administración de la vancomicina intravenosa se recomienda la presencia de personal de enfermería a domicilio. Muchas gracias por la atención prestada. El día. Humalog Kipen, las mismas 12 unidades con cada comida. Retiramos la metformina ya que está contraindicada en pacientes con filtración glomerular menor a 30. Y si hay presencia de dolor, pues el paciente puede tomar acetaminofén, o sea, de 1 gramo cada 4 a 6 horas. Y para el tratamiento de las uñas optamos por griseofulvina ya que es un antifúngico de uso tópico para la onicomicosis y evitamos llenar más al paciente de estar tomando pastas. Si en el transcurso del tratamiento hay una disminución de la eliminación de creatinina, pues ajusta la dosis de la vancomicina a 250 miligramos hasta 1 gramo cada 3 días. Es importante resaltar que el paciente refiere no cumplir el tratamiento de diabetes. Por lo tanto, al comenzar con una dosis alta de insulina tenemos mayor riesgo de generar una hipoglicemia. Por lo tanto, se debe supervisar al paciente en caso tal de que haga hipoglicemia, pues se le baja la dosis de insulina.